que trabajen y participen. Ya. Bueno, me anduve equivocando por ahí en unas cosas en la guía, pero bueno, ya está hecha ya. Ya, veamos entonces el objetivo, reforzar aspectos más importantes sobre el sistema inmune, las vacunas y su historia, medidas de prevención y el coronavirus y sus efectos. Eso es lo que pretende un poquito esta guía, ¿ya? Comencemos entonces con los verdaderos o falsos. Ya. Dice, el coronavirus y la influenza se asemejan en el siglo en que ocurrieron ambas pandemias. Pensando Verdadero. Ya, verdadero, ¿no es cierto? No, no es verdadero. Pensando en cuando recién apareció la influenza. ¿Cuándo fue eso más o menos? ¿Se acuerdan? La primera pandemia de influenza. ¿En 2008? No, En 1918. exactamente. Por lo tanto, esa sería Falsa. falsa. ¿Y cuál sería la justificación? Porque la influenza ocurrió en el siglo XX y el coronavirus está ocurriendo en este siglo, que es el XXI. Exactamente. ¿Quién me está hablando ahí? La Melanie. La Mela. Ya. Ya. Sigamos. Después dice, una vacuna se caracteriza por ser un preparado hecho en base a anticuerpos. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Cuál es el efecto que tienen las vacunas? Antes de decir si está bueno o malo, ¿qué efecto tenían las vacunas? Hacer que nuestro sistema inmunológico sea más fuerte frente a otras infecciones. Ay, ¿y eso de fuerte a qué se refiere, Giorgio? Más fuerte, o sea, que nuestro sistema inmunológico que sea más resistente, sea más poderoso, algo así. Yo creo que sea más potente, que haga que No. haya menos probabilidad de que nos contagiemos o que nos afecte cierto virus. Bueno, sí, las vacunas lo que buscan es que no nos contagiemos en realidad. ¿Ya? Hacerlos más poderosos, en cierta forma sí. Ahora, dice es que está hecha en base a anticuerpos. Ahora, los anticuerpos, ¿qué sabemos de los anticuerpos? ¿De dónde salen los anticuerpos? A ver. Los generamos nosotros mismos los anticuerpos. Ya, y las vacunas están hechas de anticuerpos. Ah, no. Pero la vacuna puede hacer que nosotros activemos o tengamos más activo nuestro anticuerpo. Pero que dice, por eso, pensando en, a ver, por eso, hay que saber qué son los anticuerpos, de dónde salen y todo lo demás. Entonces, la número 2, ¿es verdadera o es falso? No es Falsa. falso. Es falso. ¿Ya? Por eso yo pregunté, si nosotros formamos los anticuerpos, a nosotros cuando nos vacunan no nos colocan anticuerpos. Cuando nos vacunan, ¿qué es lo que se pretende que ocurra con esa vacuna? Que generemos anticuerpos. Que generemos anticuerpos. Por lo tanto, ¿qué contienen las vacunas? Antígeno. Antígenos. ¿La vale Collinao o no? Sí. Ya. Listo, así que ojo con eso. ¿Ya? Entonces esa es falsa, falsa, falsa. Después dice la 3, las bacterias y los virus son ejemplos de antígenos. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Pregunta o respuesta? Respuesta. Verdadero. ¿No es cierto? Cuando se fabrican vacunas, ¿no es cierto? La idea es hacer preparados que cuando a uno se lo colocan, haga que nuestro organismo, ¿no es cierto?, lo reconozca como extraño
lo que contiene esta vacuna, y genere anticuerpos, ¿ya? El organismo genera anticuerpos. Ahora, ¿quién puede provocar eso? ¿No es cierto? Son estos antígenos, y que son las bacterias y los virus, ¿ya? Por ejemplo, sigamos entonces. La número 4 dice, las ETA pueden ser contraídas con más frecuencia al consumir alimentos preparados. Verdadero. Verdadero. ¿A qué nos referimos acá con alimentos preparados, Giorgio? Alimentos que ya están, pueden estar, que la gente ya se venden preparados como en los restaurantes o picadas o esas cosas por el estilo y pueden estar frío o caliente, entonces ahí pueden entrar más virus, Ya, están más correcto. propensos. ¿Han escuchado noticias últimamente? ¿Han visto Sí, noticias creo que van a que escuchar? sí vi que en una ciudad, no sé en cuál, hubo como 40 personas, les dio salmonela, algo así. Contrajeron, ¿no es cierto?, la salmonela en una El huevo. especie de sanguchería, algo así era, acá en Maipú. Y eran como 70 personas. Y algunos cayeron y estaban todavía hospitalizados. Ahí tenemos un caso de ETA, ¿ya? Listo. Vamos a la número 5, dice, el virus causante del MERS se piensa que es transmitido al hombre a través del murciélago. ¿Verdadero o Verdadero. falso? Falso. Falso. ¿Ya? ¿Qué es lo correcto porque es falso? Porque no se piensa por los murciélagos, se dice que es a través de los camellos. De los dromedarios. Correcto. ¿Ya? Ahí nos estamos confundiendo, Giorgio, así que hay que repasar un poquito más. Ya. La número 6 dice, los coronavirus existentes son los conocidos a la fecha y que son causantes del SARS, MERS y Verdadero, COVID. verdadero. ¿Y los demás qué dicen? Verdadero. Verdadero. Ya. Verdadero entonces. La número 7. Las vacunas son importantes ya que se encargan de crear inmunidad en los individuos. Falso. A ver, ¿los demás qué dicen? Yo digo que verdadero. También verdadero. Ya. A ver, Giorgio, ¿qué significa inmunidad? Inmunidad que sea imposible de como contagiarse, pero no siempre A ver, genera inmunidad en la gente. a ver. Giorgio, saque la patita del acelerador. Inmunidad, en términos generales, ¿a qué se refiere? ¿Cuándo son necesarias? Porque no todas las vacunas, sus efectos duran tanto tiempo. Entonces, ¿qué es lo otro que hacen, digamos, cuando nos vacunan, cuando no tiene tanta duración? A ver, por ejemplo, en el caso, un ejemplo, en el caso de la influenza. Existe vacuna para la influenza, pero no es tan larga la duración, digamos, el efecto, entre comillas, de la vacuna, ya, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que hacen entonces ahí? ¿Cuál es la posibilidad? Y se pone anualmente.
Se pone todos los años. Acuérdense que es una enfermedad estacionaria, aparece en ciertas épocas, ¿no es cierto?, del año, y ahí nosotros nos preparamos y nos vacunan. Ya. En otros casos, ¿no es cierto?, también ponen dosis a tantos meses o a tantos años, y 2, 3, hasta 4 dosis en algunos casos. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Después dice la número 8, dice, en Chile existen programas de vacunación para inmunizar a la población contra enfermedades infecciosas. Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Nosotros vimos que existe todo, ¿no es cierto? Existe todo un calendario de vacunación. Desde que nacemos. Desde que nacemos exactamente, ya. Nos están vacunando cada cierto tiempo. Bueno, hay distintas, nos ponen grupos de vacunas, trivalente, tetravalente, hexavalente, hartas nos ponen de una vez también. Bueno, sigamos entonces, y ahora vamos a las preguntas. Ya. ¿Por qué es necesario crear inmunidad en la población? Para generar menos riesgo en que se contagie a otras personas y se contagie todo el medio. Ya, ¿qué más? A ver. Ahora, por ejemplo, con esta famosa pandemia, ¿cuáles son los efectos de una enfermedad que afecta a la población frente a la cual no hay, por ejemplo, vacuna, como en este caso? ¿Cuáles son los efectos negativos finalmente? Alta Que tasa se de propaga con mortalidad. facilidad. Ya, se propaga con facilidad. ¿Qué más? Aumenta la mortalidad. Ya, ¿qué más? Bueno, ojo, eso, bueno, sí, puede aumentar la mortalidad. ¿Qué más? ¿Solo afecta la salud de las personas? ¿Qué No, motivo? también afectan a nuestra vida diaria y la forma de relacionarlo con el entorno. Ya, ¿qué más? Nosotros con el coronavirus nos podemos dar cuenta, ¿no es cierto?, que esta enfermedad, mira, lo dijimos la otra vez, ha afectado, ¿no es cierto?, a distintos niveles, ya no solamente ha afectado Nivel económico. nuestra salud, sino que también ha afectado nuestra economía a nivel mundial, ¿no es cierto?, por esto de la pandemia, aspectos sociales, aspectos psicológicos, o sea, ha causado grandes estragos ya, por ejemplo, por ser una pandemia, y por otro lado, por que no existe una vacuna. También Ya. incremento de cierta gente que tendente al suicidio, especialmente a la gente que está sola. Sí, ¿no es cierto? Son consecuencias que acarrean, bueno, en este caso nosotros estamos en una situación extrema, ¿no es cierto? Estamos en una pandemia, además, ¿ya? Pero, bueno, entonces es sumamente importante crear inmunidad en la población, ¿no es cierto? De esa manera nosotros evitamos la propagación, la transmisión de las enfermedades que también aquellos que les gusta la historia, ¿no es cierto?, se habrán dado cuenta que en épocas pasadas, cuando no existían las vacunas, aparecían enfermedades que ahora están, ¿no es cierto?, casi erradicadas en algunos lugares, o que pueden tener muy pocos casos. Entonces, mataban a poblados completos, como decíamos también anteriormente. Ya. Veamos entonces la número 2. Dice, en el caso de las ETA, mencione 3 medidas preventivas para no contraer una de estas enfermedades. Comer en casa. Ya, una medida. Pero aún así, de repente también comer en casa también nos puede acarrear una ETA. Ya. ¿Cuál otra? Lavar bien los alimentos. Lavar bien los alimentos. ¿Qué más? Evitar los productos procesados. Lavado de manos. Lavado de manos, ¿no es cierto? En la higiene que uno debe tener en la casa, ¿no es cierto? Cuando yo voy a preparar los alimentos, cuando yo me voy a servir un alimento, es sumamente importante también tener esos cuidados para no
¿no es cierto?, contraer este tipo de enfermedades, ¿ya? Preferir ¿Qué productos otra frescos. cosa? ¿Cómo? Preferir productos frescos. ¿Ya? ¿A qué te refieres específicamente con productos frescos? A ver. Que sean que no sean como añejos o que no tenga tanto día de haberse producido o haberse obtenido, Ya, sí, como con los correcto, pescados. correcto. Ya. ¿Algo más? Preferir productos, o sea, cocidos en vez de crudos. Comer cosas más Ya, cocidas que crudas. Como correcto. Sobre es todo como si hay, un ceviche, como crudo, eso, no evitar comerlo. ya, sí, exactamente, eso es verdad. ¿Quién me habló ahí? No reconocía esa voz. La Sofi. Ah, la Sofía Flores. Sofía, ¿está cambiando la voz? Ya, listo. Bueno, son cosas que en realidad debemos tenerlas en cuenta, ¿no es cierto? Porque son bastante comunes estas enfermedades, ¿ya? Y nos pueden causar harto daño, ¿no es cierto? Llegado al minuto, saber dónde comemos, saber lo que comemos, la procedencia, ¿no es cierto? En algún minuto también, bueno, ya hace más de un año, un par de años, que no han habido noticias de personas que, por ejemplo, en el sur tienen alguna costumbre de recolectar hongos, setas, y comerlas. El problema es que hay algunos que son venenosos. Entonces hay Sí. personas, y son venenosos muy tóxicos, y matan el hígado, por lo tanto, y matan a las personas. Entonces, también, bueno, también saber conocer procedencia de los alimentos, el envase, la fecha de vencimiento, etc. Ya, listo. La número 3. Bien surtidas las preguntas. Mencione 2 características de las estructuras del SARS-CoV-2. Para que nosotros podamos responder esa pregunta, primero debemos saber qué es el SARS-CoV-2. Es una infección que afecta al sistema respiratorio. A ver, pero más simplemente, ¿qué es lo que es SARS-CoV-2? ¿A quién se le da ese nombre de SARS-CoV? COVID-19. Es el virus este, ¿no es cierto?, que está causando, ¿cierto?, esta enfermedad, el coronavirus. Ese es el SARS-CoV-2. Ese es el nombre, ¿no es cierto?, como medianamente científico que se le da. Ya, 2 características de la estructura del SARS-CoV-2. Tiene un Afecta- ARN monocatenario. Ya, ¿y se entiende lo que es monocatenario? Sí, que tiene solo una Una cadena. Una cadena. cadena. Una Y cadena. acuérdense que pueden haber varias cadenas, puede estar fragmentado como lo vimos en los otros virus que estudiamos por las enfermedades. Ya, ya, esa sería una característica. Otra característica, otra persona, a ver. Se propaga con facilidad. Giorgio, lea la pregunta. ¿Qué dice qué se está pidiendo del SARS-CoV-2? Menciona 2 características de la estructura. Mencionaron una. Ya, ¿qué más? Tiene forma de corona. No tiene forma de corona, Por eso todavía le dicen coronavirus. pero no es porque tenga forma de corona. No es precisamente así, ojo, no lo tome así tan literal. A ver, ¿qué forma tiene el SARS-CoV-2? Es esférico. Es esférico, pues, y las coronas no son esféricas. ¿Pero qué es lo que le da el aspecto de corona? Las espículas, Las espículas. Y estas espículas que menciona la Carlita, ¿qué es lo que eran? Proteínas. Son proteínas, ¿no es cierto? Tienen ciertas proteínas que están, por ejemplo, en su superficie. ¿Ya? Esas son las espículas. Ya. Correcto, bueno, ahí dieron varias características, me parece. Sigamos. ¿Qué relación existe entre el SARS-CoV-2 y la ACE2? ¿Qué tenía que ver el SARS-CoV-2 y la ACE2? A ver, ¿quién me puede explicar lo más simple posible eso?
Primero veámoslo por separado y después veamos qué es lo que es cada uno. Ya sabemos que lo que es el SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Este SARS-CoV-2 es... no quiero que se cambie. Ya. El SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que era el SARS-CoV-2? El virus. El virus, ¿no es cierto? Ya, ahora, ¿qué es lo que es la ACE2? Partamos por ahí y después buscamos la relación. Una proteína. Es una proteína. Ya, ahora, ¿qué tiene que ver esa proteína? Ya, entonces, esta es una proteína. Ya. Y este es el virus que causa, ¿no es cierto?, este famoso coronavirus. Coronavirus. Ya. ¿Qué relación existe entre ambas? ¿Qué tiene que ver esta con esta? El ¿Qué virus es lo- se une a la AC2 porque la AC2 tiene receptores del virus. Entonces el virus se une a ella causando daño. Ya. Las ACE2, perdón. ¿Dónde las encontramos? ¿Dónde están presentes estas proteínas? En muchas células del cuerpo. En células. Entonces yo voy a hacer un monito de una célula y esa célula tiene, voy a hacer esto como especie de cuadrado, esas van a ser las ACE2. ¿Ya? Hay en distintas células del cuerpo. Son proteínas y estas proteínas ellas actúan como receptoras del SARS-CoV-2. O sea, si este fuera el SARS-CoV-2, este SARS-CoV-2 va a reconocer hasta ACE2 y se va a unir a ella. Y al pasar eso, posteriormente, ¿no es cierto?, puede ese virus ingresar. Ahora, si estas no existieran, el virus no tendría un receptor al cual unirse y no podría posteriormente ingresar. ¿Ya? Ya, preguntas. Entonces, eso, si yo lo tengo claro, puedo decir se relacionan porque esto equivale a, ¿no es cierto? Oh, ahí. ¿Ya? ¿Les quedó claro o no? A ver. ¿Dudas sobre esto? Ya, vamos a la otra. Dice, ¿qué importancia tiene el ARN que presenta el SARS-CoV-2? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene el ARN? ¿Para qué le sirve el ARN al virus? ¿Me escuchan, niños? Porque no sé si me están escuchando o no. Sí, profe. Ya, y a ver, ¿para qué le sirve el ARN? Para reproducirse o ingresar a la célula, que eso no sé qué responder. Ya, a ver, el ARN es la información genética que tiene el virus. Por lo tanto, él está hecho fundamentalmente de proteínas, de estas espículas, de unos envoltorios de proteínas, esta cápside, etc. El ARN es el material genético, por lo tanto, la información para que se formen las proteínas que componen al virus están en ese ARN. Entonces, a partir de este ARN, aquí está la información contenida, se van a formar finalmente las proteínas. ¿Ya? Entonces, ¿qué importancia tiene el ARN
¿no es cierto?, para el SARS-CoV-2, es un material genético. Ahí está la información para las proteínas que constituyen al SARS-CoV-2, las espículas, ¿no es cierto?, que son proteicas, otra proteína que hay dentro, etc. ¿Ya? Para eso les sirve. Es como que si nosotros nos dijeran, ¿para qué nos sirve nuestro ADN? Es nuestro material genético. Ahí está la receta de cómo somos, de cómo funcionamos, etc. Listo. Bueno, y aquí es como media rara la pregunta, pero igual. Dice, compare las medidas preventivas a aplicar frente a la gonorrea, ETA y antivirus. Ya. Partamos por acá. Medidas preventivas. Por lo menos una de cada una, ¿ves? Usar preservativo. Ya, en el caso de la gonorrea, como una ITS, uso de preservativo. Tener pocas parejas sexuales. Ya, Giorgio, parece que son tus perritos. Yo creo que hay que poner más despacito ahí el asunto. Ya, la jeta. Tener pocas parejas sexuales. Ya, en el caso de la jeta, ahora medidas preventivas, las que quiera. Lavado de manos. Lavado de manos, ¿no es cierto? Ya, en relación al antivirus, medidas preventivas. ¿Cuáles serían medidas preventivas del antivirus? Limpieza de los lugares donde se encuentra, del espacio chiquitito, porque ahí se encuentra el ratón. Exactamente, bueno, estos ratones que son los que nos transmiten, ¿no es cierto?, este virus, ¿ya? Se encuentran en lugares más campestres, ¿no es cierto? Si yo voy a una cabaña, no sé, pues en el sur, en el campo, en un cerro, si yo voy a algún lugar como boscoso también, bueno, entonces los lugares que estén rodeando, ¿no es cierto?, a la cabaña o al camping, no lo sea, tienen que estar limpios. Tienen que estar limpios. Y también hacer los aseos correspondientes, ¿no es cierto?, para evitar, ¿no es cierto?, si está contaminado con heces, con saliva o con orina, ¿no es cierto?, de los ratoncitos que transmiten este antivirus. ¿Ya? Porque esa es la forma de transmisión. Nosotros nos ponemos en contacto con estos desechos que ellos eliminan. ¿Ya? Bueno. La número 7 dice, ¿cuáles son las dos principales funciones del sistema inmune? ¿Cuáles son? Reconocer el antígeno y combatirlo. Ya, reconocer al antígeno, ¿no es cierto?, y combatirlo. Y luego, al final, más o menos parecido a las otras preguntas, dice, ¿cuál es la importancia de las vacunas? Generar anticuerpos en la persona para no contagiarnos y no afecten ciertos virus o infecciones. Ya, crear, ¿no es cierto?, como respondí en la otra, que se cree inmunidad, ¿no es cierto?, en los individuos. ¿Ya? Ahora, en relación a las preguntas, yo no las agregué acá. Acerca de la preparación de las vacunas, ¿qué me podría decir en términos generales cómo se llegan a preparar? Eso es como lo Se más prueban los nuevo. componentes. ¿Cómo? Perdón. Se prueban los químicos o componentes que tienen que usar para probarle a la gente. Pero eso es cuando la Hacen vacuna pruebas. está lista. Eso es cuando la vacuna ya está lista. ¿A eso te refieres, me imagino yo? ¿Cuáles eran? Son varios los pasos, pero nosotros se sintetizó bastante, ¿no es cierto?, la preparación de la vacuna. Entonces, ¿alguien recuerda alguna de estas etapas de preparación de las vacunas? ¿O lo que se hacía en la preparación de las vacunas? Cultivar el antígeno. Ya, ¿y a qué se refería esto del cultivo del antígeno? En biología, ¿a qué se refiere esto de cultivar? Si yo hablo de antígeno, por ejemplo, cultivar bacterias, ¿a qué se refiere?
Crear, conservar. Hacer que se reproduzcan y aumenten, que proliferen. Porque si yo voy a hacer preparados de un virus o de una bacteria, voy a hacer estas vacunas que son preparados y necesito muchas dosis, debo tener una gran cantidad de ellas. Por lo tanto, lo que yo necesito hacer es primero multiplicarlas. ¿Ya? ¿Qué más se hacía? ¿Qué otra cosa se hacía? Bueno, ya. Sigamos. Venía un cuadrito con una información. ¿Sobre qué era ese cuadro? A ver. Sobre las vacunas. ¿Cuál es vacuna? Cualquier Sarampión, sarampión, influenza ya. y la poliomielitis. Poliomielitis, la polio, ya. Ahora, ¿qué cosas podíamos considerar para poner en este cuadrito? Función. O sea, se supone que era sobre las vacunas sobre la vacuna de la polio, la vacuna de la influenza, la vacuna del sarampión. ¿Qué aspectos podemos anotar en ese cuadrito? Vamos de comparación. La sarampión se aplica cuando uno ya está recién nacido, cuando tiene los primeros Ya, entonces, ¿qué es lo que años de debo vida. poner ahí, po? Si tú me estás diciendo, ¿qué es lo que debo poner ahí? En relación a lo que tú me acabas de decir, ¿qué es lo que debo poner? Si yo voy a hacer una tabla, tengo que hablar de lo mismo, de la vacuna de la influenza, ¿no es cierto? La vacuna del sarampión y la vacuna de la polio. Tengo que hablar de lo mismo. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que tengo que poner? Bueno, Número de Implementación. dosis. ya. Por ejemplo, número 2, ¿cuándo se recibe? Me refiero a la edad. Si es a cualquier edad, si es a los tantos meses, a los tantos años, etc. Dosis, si es en una sola dosis, una dosis anual. Si es, ¿no es cierto?, en la vida, 4 dosis, por ejemplo. Luego, el agente patógeno de la enfermedad, porque son distintas, ¿no es cierto? En el caso de la poliomielitis, ¿cuál es el agente patógeno en general? Yo no quiero el nombre específico. ¿Cuál es el agente patógeno acá? La polio es causada por ¿qué bicho? ¿Bacteria, hongo, protozoo? ¿Qué es la causa? La influenza, Un virus. No. ya. Agente patógeno de la polio, Poliovirus. ya. Un virus, ya. De la influenza, Virus de la Virus. influenza. también el virus. Y del sarampión, ¿cuál es el agente patógeno? Bacteria. Virus. También es un virus. Son todas enfermedades causadas por virus. Ya, ahora, tipo de vacuna. ¿A qué me refería yo con el tipo de vacuna? Bueno, nosotros mencionamos 4 tipos de vacunas. Aquí, si, por ejemplo, tener una idea, si se hacía con los organismos vivos, muertos, atenuados, etcétera, por ejemplo. Eso era lo que yo había solicitado, ¿no es cierto?, en esta tarea. Ya. Preguntas, porque estamos como en la hora. En la hora. ¿Dudas? ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿No hay ninguna duda? Bueno, les recuerdo una vez más que hoy día es la prueba número 3 de biología y se los solicita encarecidamente, por favor, que la rindan. Ya nos queda poquitito, ¿no es cierto? Vamos a descansar de esto de las pantallas, que igual nos hemos tenido que adaptar. Ya. Nos vemos entonces a la tarde. Que estén bien. Gracias.